Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos conversando con el señor Fernando Mora Guillén. Él es el vocero del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, estábamos haciendo algunas precisiones y algunos comentarios en relación a este programa paisano, este programa que ya está en estos momentos funcionando. Y también al respecto, bueno, de este fenómeno de la migración de adolescentes, niños y niñas no acompañados, que cada vez se vive más intenso. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el instituto para precisamente poder coadyuvar, salvar, ayudar? Bueno, sí, efectivamente, como lo comentas, cada día es más elevado el número de mujeres que migran o de niños que viajan solos. Es un fenómeno que ha venido creciendo y que nos llevó a la preocupación de implementar acciones concretas para su atención. El Instituto Nacional de Migración desarrolló un programa que es los Oficiales de Protección a la Infancia, los OPIs. Es un programa que ha sido reconocido ya tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por la Organización Internacional de las Migraciones como una práctica saludable o una práctica de buen gobierno. Efectivamente son un grupo de agentes, alrededor de 300 agentes migratorios que han recibido una capacitación especial en materia de derechos humanos, en materia psicológica para atender a los niños, para acompañar a los adolescentes o a los jóvenes, que son un grupo muy vulnerable de la migración. Efectivamente cada día son más los niños o los jóvenes que toman la aventura de viajar hacia el norte, ya sea para encontrar a sus familias, ya sea para buscar una nueva oportunidad. Y siempre lo que buscamos nosotros cuando tenemos contacto con este tipo de niños es cuando son repatriados a nuestro país, el programa los acoge, los absorbe, los acompaña hasta entregarlos con un familiar. Ajá. Esta es una práctica que ha garantizado y nos ha permitido reunificar familias, salvaguardar a los infantes de muchos riesgos que implica la migración. La señora Margarita Zavala, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, vio la problemática desde el principio de la administración y se abocó a implementar una serie de acciones con las autoridades del gobierno federal para garantizar el bienestar de estas personas y también de las mujeres migrantes. Y entonces estos programas incluso ahora ya se están exportando a otros países. El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica han implementado este tipo de acciones, este tipo de programas y estamos capacitando ya con gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con autoridades del DIF, agentes migratorios no solo de México, sino que ya llevamos 2 generaciones formadas en México y ahora estamos formando ya en otros países también agentes migratorios con esta especialidad para atender a los niños migrantes no acompañados, y también se están orientando programas para atención a mujeres migrantes. En esta temporada, que aproximadamente 1.200.000 migrantes estarán regresando al país, ¿cuál es el estado de la República Mexicana que espera más afluencia o que tiene, por tanto, más migrantes? ¿Y cuáles son las medidas preventivas o precautorias que se toman? Porque, bueno, si bien sí es cierto que pues tienen todo el derecho de regresar y de establecer estos nexos y lazos afectivos con su familia, también es cierto que traen con ellos otras culturas, otra idiosincrasia, muchísimas otras cosas. ¿Cuál es la prevención que se da precisamente para estos encuentros, embarazos que se quedan en el camino, en fin, todo este tipo de problemáticas inherentes a este regreso de connacionales? Bueno, sin duda este regreso de connacionales, por así decirlo, es el más ordenado que se da, porque son familias que regresan a reunificarse o a reencontrarse con sus familias y que por lo regular lo hacen año con año. Los estados que mayor número de migrantes reciben, bueno, pues hay estados característicos en la emisión de migrantes, como es Oaxaca, los grupos de oaxaqueños en Nueva York, los grupos de poblanos en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, los zacatecanos, que son una muy fuerte presencia en la Unión Americana y que también regresan muchos de ellos, los michoacanos, Jalisco, toda el área del Bajío. Entonces no hay un estado característico en específico, lamentablemente pues, sí son 12 estados de la República que han encontrado su actividad económica a través de las remesas,
que tienen familiares en la Unión Americana y que regresan en esta temporada. La parte cultural, bueno, pues eso es lo que caracteriza a las familias mexicanas, ¿no? El no desprenderse de su arraigo, de la tierra, de las costumbres, y es justamente ellos vienen a retomar esto, ¿no? El festejo navideño, empieza casualmente, notamos la afluencia de paisanos a raíz del 12 de diciembre que vienen a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues ya se quedan a todo lo que son las posadas, a toda esta tradición navideña del mexicano, ¿no? Entonces la parte cultural pues no tiene mayor situación que la unificación familiar y lo que ha permitido que mantengan ese arraigo y esas costumbres de los mexicanos aun cuando se encuentran fuera de su país, ¿no? Sí, es que es una unificación familiar que tal vez se da intensa en este mes de diciembre, pero finalmente regresan a sus países de origen, no, a Estados Unidos o a Canadá, que es donde están viviendo, y bueno, la problemática o la situación continúa para las familias en convivir, estar solos, y me pongo mucho a pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los connacionales nos visitan y cometen algún delito? Bueno, ¿cuál es el procedimiento desde luego, que sucede? En esos días, si hay alguna denuncia o lo que sea, pues es como si fuera un connacional que permanece acá. Y seguramente si al irse existe alguna denuncia de alguien, bueno, pues las autoridades tomarán las acciones y en base a la referencia que se tenga de ubicación de las personas. Pero ese es un tema que va meramente con las autoridades judiciales, ya sea a nivel estatal o a nivel federal, que tengan que investigar este tipo de asuntos. El programa paisano no está orientado a eso, ¿no? El programa paisano justamente está orientado a facilitarles la venida, a que tengan las facilidades, por ejemplo, de ingresar en los puntos fronterizos, de traer los vehículos que tradicionalmente importan, uh-huh. A que no tengan obstáculos al hacer sus importaciones temporales. Actuamos también con los agentes aduanales para facilitar estos trámites. El sistema de administración tributaria refuerza su presencia en todos los puntos fronterizos y pone módulos especiales para hacer estas tramitaciones. El Banco del Ejército, que es el que capta esos derechos, también abre módulos especiales y estamos orientados a eso, ¿no? A facilitar y agilizar. Ese es el objetivo del programa, que además es un programa gratuito. La guía paisano es una guía que se distribuye gratuitamente y que todo este esfuerzo, tanto de las autoridades federales como estatales como municipales, es justamente pues para conservar el que vengan, para conservar esta tradición que vengan a su país y para que encuentren facilidades, porque además pues debemos de reconocerlo, una fuente importante de los ingresos de las familias en muchos estados de la República depende de las remesas que reciben de los paisanos que están radicados en la Unión Americana. Bueno, de hecho, una de las principales ingresos de nuestro país son las remesas, ¿no? Así es. Superado por muy pocas Así es. opciones. Y este programa, ¿no? Digamos que es pues una forma de agradecerles, de acogerles, de darles la bienvenida a cambio de ese gran esfuerzo que sabemos que hacen ellos permanentemente en la Unión Americana. Ahora, aquí hay un punto que es muy importante también, ¿por qué no decirlo? Cada día es menor el número de flujo migratorio hacia la Unión Americana. En los últimos 5 o 6 años ha venido disminuyendo, uh-huh. Y ahorita estamos prácticamente en una tasa cero entre la gente que llega y se va. O sea, ya son muchos los paisanos que están radicados en la Unión Americana de mucho tiempo, pero sí ha disminuido el flujo, porque también tenemos conocimiento, y por qué no decirlo, la condición económica de la Unión Americana ha restringido las oportunidades de empleo, ha restringido los salarios y ha provocado que muchos se arriesguen a este estilo, a esta aventura, pues, y no encuentren respuesta, y entonces por eso hablo también de que un número de connacionales que regresan año con año ya permanecen, ya no regresan a la Unión Americana, ¿no? Eso es algo muy importante, porque además también las nuevas leyes, esta parte un tanto antimigrante que tiene Estados Unidos, y bueno, estas afectaciones que causan en el mexicano, ¿no? Así es, y también las leyes antimigrantes a las que el gobierno mexicano pues se ha opuesto, ha manifestado su rechazo, y el propio gobierno norteamericano ha manifestado su rechazo hacia muchas de este tipo de reglamentaciones en los estados de la Unión Americana.
Importante señalar para toda la gente que nos ve, la Organización Internacional de Migraciones ha reconocido este programa paisano como un programa muy eficiente, como un programa muy eficaz de políticas públicas que sin duda, bueno, pues podría ser como modelo para otros países que tuvieran estas mismas condiciones, que bueno, yo creo que sean casos excepcionales, de compartir frontera y de esta cantidad de flujo migratorio. ¿Qué nos dice al respecto de eso? Así es, efectivamente, al inicio de la entrevista les comentaba yo que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones han hecho evaluaciones de los programas públicos que México lleva en materia migratoria, como es no solo el programa paisano, también grupos beta, también los OPIs o los oficiales de protección a la infancia de los que hablábamos hace un momento, y ha hecho una especie de auditoría para ver su operación, su implementación y cómo se involucra la sociedad civil para participar en estas acciones de gobierno. Y efectivamente ha sido catalogado como una de las acciones más valiosas de los programas gubernamentales, y esto se está llevando hacia otros países. No solo el programa paisano, grupos beta, incluso en África, en Sudáfrica, en Latinoamérica ha sido reconocido a nivel internacional. El grupo beta son los agentes especializados que orientan a los migrantes, les brindan atención médica, les dan un poco de recomendaciones de lo que deben de enfrentarse. Los grupos betas no son agentes migratorios que hagan aseguramientos, ellos están para darles agua en el desierto, para darles alimento, y evidentemente sí los alertan de los riesgos que implica la migración o el aventurarse a cruzar una frontera, y les invitan a tratar de evitarlo, ¿no? Pero brindándoles esta protección, esta ayuda, y son grupos muy reconocidos, muy valorados por los mismos migrantes nacionales y extranjeros. Lo respetan mucho a los grupos betas, y bueno, y sí, son prácticas de buen gobierno que han sido reconocidas a nivel internacional. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría mucho que el vocero del Instituto Nacional de Migración les comente por qué sí deben de venir, por qué deben de compartir con México y qué van a esperar cuando se encuentren aquí. Bueno, desde luego lo más rico del programa paisano es el poder contar, darles una acogida, darles un recibimiento a estos paisanos que se esfuerzan durante mucho tiempo en el año trabajando para que sus familias estén bien, y que al regresar al país a visitar a estas familias lleguen y las encuentren y puedan convivir con ellas bien, puedan retomar las tradiciones navideñas, las tradiciones de nuestro país, y que sepan que ahora las autoridades tienen coordinación, que las autoridades no van a estar recibiéndolos o para extorsionarlos o para abusar de ellos, que tengan la confianza plena de denunciar. Ya lo decíamos hace rato, en la página del programa paisano encuentran mucha información para este tipo de denuncias y de seguimiento, que sepan que toda denuncia que sea presentada ante el Instituto Nacional de Migración y ante el programa paisano tendrá un seguimiento y tendrá una conclusión, y buscaremos que sea sancionado si alguien cometió un abuso, y buscaremos ir limpiando justamente las corporaciones, así como ha venido un proceso de limpieza al interior del Instituto Nacional de Migración, como lo hubo en la Policía Federal Preventiva, como lo están haciendo las autoridades a nivel estatal y municipal con las policías. Y justamente la denuncia, la confianza que el paisano, que el ciudadano tenga en las autoridades, es lo que va a ir fortaleciendo las instituciones y nos va a permitir que haya un servicio eficiente, que haya una atención adecuada y que tengamos menos corrupción y menos quejas. Pues muchísimas gracias, le quiero agradecer muchísimo a nombre pues de todas las personas que seguramente nos están viendo y que se quedan con las ganas de regresar a México, con las ganas de compartir con su familia, también pues por todos estos documentos, por toda esta información que el instituto hace precisamente para aclarar todas las dudas, y que pues bueno, que sepa toda la gente que nos está viendo en la Unión Americana, la gente que nos ve en la República Mexicana y que está esperando a sus familiares que vengan de visita, que pues tendrán un ingreso a nuestro país en las mejores condiciones, y que también se garantiza por parte del instituto el regreso en las mejores condiciones a sus lugares donde están radicando. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, al contrario, y bueno, nomás reiterar finalmente que la distribución de la guía paisano es gratuita, que la encuentran en todos los consulados de México en la Unión Americana y en los puntos fronterizos de ingreso, en aeropuertos y en centrales camioneras.
y que sean bienvenidos y que disfruten de estas fiestas en nuestro país. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a toda la gente que venga en estos próximos días, los que ya están acá. Gracias de verdad, en 0 horas. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y los saludamos. Lo esperamos en la próxima entrevista.